Radio Liberal. Libertad y filosofía radiofónica. A continuación, Moisés Reina Montalbán. ¿Qué es la identidad nacional? ¿Qué se debe de entender por la identidad nacional en estos tiempos pues confusos de la política mexicana? Arturo, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches para los que nos están escuchando o observando a través de estos medios. Muchas gracias por tu amable invitación y agradezco también a nuestro amigo Franco, que es toda una institución dentro de del mundo de la oratoria, que haya aceptado mi invitación, la invitación del hermano Arturo y de la radio. Asimismo al doctor Jesús Aguilar Altamirano, gran amigo. Escucho ideas encontradas dentro de las visiones, una desde el punto de vista regional y otra desde el punto de vista mundial. Aquí el problema es la construcción del mito de la propiedad. Ojalá nos pueda servir esto para destrabar las dos posturas que digamos que pueden conciliarse, que pueden llegar como las iglesias a un acuerdo ecuménico, algo así parecido. El problema central no tanto es de quién tiene la verdad, sino quién fue el creador del mito, quién construyó el mito, y a ese se le debe el respeto de la semántica, tiene, digamos, el control de la semiótica, de los símbolos que pueden ser capaces a nivel mundial o a nivel regional de ser respetados. Pero aquí en el punto que estamos tratando se llama identidad nacional. ¿Y a qué nos referimos cuando señalamos la identidad nacional? Pues nos referimos a la cultura, nos referimos a las tradiciones, a las costumbres que van a dar el auge, que van a englobar a esa raza, a ese grupo, a esa etnia, a esa gente que está posicionada en un pueblo, en un territorio, que comparte en forma común, pues, un idioma, un lenguaje, y que tiene aspiraciones. Hay aspiraciones nacionales, hay objetivos nacionales a los cuales tiene que responder. Y esa es la parte, digamos, toral dentro de una identidad nacional. ¿Qué nos puede unir como mexicanos? Pues exactamente los símbolos en los que creemos, los símbolos en los cuales nos representan la bandera, el escudo nacional, el himno nacional, que reflejan de alguna manera la parte central del México. Ahora bien, ¿qué pasa con los mexicanos? ¿Tenemos identidad nacional? Pues sí, las tenemos. El único problema aquí es la cuestión, digamos, epistémica, doctor, sí, en el sentido de la teoría de origen. Como verás, Franco, en la parte que señalas ahí digamos, metafórica y de gran contenido filosófico, cuando refieres de rostro y de corazón, esto incluso la Biblia lo señala, incluso refiere al corazón. Cuando un hombre racional refiere a la cuestión cognitiva, cerebral, alguien cuestionaría que el corazón no piensa, que el corazón pues tiene otras circunstancias, pero el contenido que le das es similar a la cuestión bíblica, en donde también refieren parte del corazón. Hay teóricos, doctor, que usted bien sabe, dentro de las tesis doctorales, en donde refieren dos memorias, la memoria biológica y la otra memoria, a la que seguramente se está refiriendo nuestro amigo campeón nacional de oratoria, que es a la oratoria, digo, a la parte de memoria que pocos podemos desarrollar, a la que no alimentamos precisamente con la cuestión biológica. Es la que escapa, la que va en el contenido metafísico, la que camina en el sentido rema, porque si nos referimos en forma textual, como dice la palabra, cualquiera diría el corazón no piensa. El corazón simplemente tiene sus funciones de que es el motorcito de todo el cuerpo. Pero creo que en ese momento semántico no nos referimos a esa parte, sino nos estamos refiriendo
considero estar interpretando bien la Metafórica. intervención, a la forma consiguiente, a la otra memoria, que bueno, en ese tiempo también hay que ubicar la semántica. Lo más importante era el corazón. Un hombre sin corazón, bueno, es un carro sin motor, ¿verdad? Algo así. Y lo importante que estaba comentando, el problema es cultural. El problema es, digamos, la parte del mito. Mexicanos que no nos identificamos, ni siendo españoles, que no nos identificamos de perteneciendo a los pueblos originales, como lo dice Franco, pero también tenemos el otro problema. ¿Con quién nos identificamos los mexicanos? ¿Qué nos falta para que tengamos digamos, un reforzamiento de esa identidad que nos permita relacionarnos con esa cultura, con esa costumbre, con esa tradición, que es exactamente lo que engloba la identidad nacional? Pero también el doctor Altamirano presenta otra problemática. ¿Por qué dividirnos en países? ¿Por qué cerrar fronteras? Nadie es dueño de la madre Gaia. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ya lo han dicho pensadores. ¿Por qué apoderarse de la tierra? ¿Por qué ponerle límites a la tierra cuando la tierra pues no tiene dueño? ¿Por qué construir el mito de la propiedad, la que ha construido los fenómenos más importantes y los conflictos de gran significancia para nuestro mundo? ¿Por qué no hablar de, como bien lo dice usted, por qué no hablar del hombre mundo? De que pasemos de esa etapa de la globalización, digamos, a la mundialización, pero en el sentido humanista, en donde el mayor valor del globo terrestre sea el humano, el centro de la atención. No hay más. La Biblia ya lo refirió. Pero no estamos así. La Biblia ya lo refirió. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero algunos son más semejantes, otros son menos semejantes. Te puedo citar nada más para los efectos, digamos, que van un poquito adelante de los derechos humanos, que la misma Biblia lo señala. El amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bueno que fuera el sentido del humano, el de que yo no te puedo robar porque te amo, en el sentido, digamos, de hermano. No te puedo hacer daño porque hay ese gran valor con los demás. No le puedo hacer daño al otro. Le tengo un gran respeto al otro, porque tiene su espacio, tiene su lugar y tiene los mismos derechos que yo. No le puedo hacer daño al otro porque me estoy haciendo daño, pues yo porque soy parte de la humanidad, formo parte de ese sistema, de ese conglomerado. Y no simplemente existen fronteras como es el lenguaje, como lo que ocurrió en la Torre de Babel. Muchos lenguajes, 12 razas. Y es lo que ocurre también a veces en los límites de los pueblos. Muchas carreras. Y al médico solamente le puedes hablar de medicina. Y es, pues digamos, ignorante de las demás carreras. Esto no quiere decir que sea no es una palabra totalizadora. Pero qué bueno que el médico supiera de otras ramas. Qué bueno que el abogado ahora con los nuevas reformas constitucionales al artículo 20, todas las reformas en materia de seguridad pública y en materia de procuración e impartición de justicia, las que acaban recientemente de pasar y que se están ajustando todos los estados, el país mismo. Qué bueno que el abogado ahora hable de sociología, de filosofía, de semántica, lingüística, de diferentes ramas. Está obligado a hablar de esa manera. Ya no se va a quedar con el simple hecho de conocer solamente las teorías del derecho o las teorías del Estado y quedarse con las normas, sino está en desventaja con las nuevas reformas constitucionales. Hay una reforma política, por ejemplo, en donde pues hay varias innovaciones, en donde se implantan nuevas figuras. Pero ¿qué es lo que se trata, pues?
es de cuidar la identidad nacional. Hay que Es cuidarla. cuidar la parte significativa de las aspiraciones. ¿Qué aspira México? ¿Cuál es nuestra identidad nacional? ¿Cuál es nuestra identidad nacional? Para empezar, yo creo que definiremos. Constitucionalmente se establece la de ser mexicano. Y ser mexicano, ¿qué engloba con ser mexicano? Ya nuestro amigo Franco dio el origen de esa parte del mexica. Surge la serpiente. Fíjate, qué bueno que surge la serpiente dentro del contexto. En algunas ocasiones es sabiduría, en otras ocasiones es corrupción, y en otras ocasiones es precisamente la acusadora. Digamos, es la parte dogmática. Por ejemplo, en la Biblia, la serpiente antigua es el diablo, el que acusa, es el que está siempre acusando, es Lucifer mismo, esa es la serpiente antigua. La serpiente de Moisés, por ejemplo, con la vara, es la corrupción, el control de la corrupción. Y la serpiente emplumada, como bien lo dice nuestro amigo Franco, pues es la que transpira sabiduría. Y la serpiente de nuestro símbolo, pues es la que precisamente devora el águila. Son diferentes connotaciones. Y fíjate, es un problema cultural. El problema de Occidente con el problema de los no occidentales. Y cuando donde hay lenguaje todo cabe. Y donde hay violencia entra en el lenguaje. Entonces son los puntos que habríamos que defender. Muy bien por algunos mitos, muy bien por algunas leyendas. Pero volteemos a la realidad. La realidad es México. Y por México hay mucho que hacer. Ojalá en las próximas ocasiones pudiéramos nosotros referir aquella poesía, México, creo en ti, y entrar en ese fondo de esa poesía. Muchas gracias, Arturo. Doctor. Gracias a todos los radioescuchas. A nombre de nuestro director general, José Ángel Martín Saucedo, les damos las gracias por estar pendiente de estas transmisiones y por sus comentarios. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.